Había una pista de motocross en el colegio. Había una pista de entonces, motocross en el eso sí colegio. tuvo que mucho que ver con lo que pasó Tuvo después. mucho que ver con lo que eso. De hecho, compré tu libro, el de Alguien tiene que llevar la contraria. Mira, ahí lo de 3 paginitas. Yo llegué con mi papá. Y Y siempre mi esos- papá se sentó al frente de Mardoqueo Sánchez y le dijo, Mardoqueo, la próxima vez castigalo a el huevo, no me pongas a madrugar. A mí me gusta, todo caso, el modelo de educación liberal. Creo que en el fondo el amor y el respeto, ¿no? Tiene que estar ahí. Hola, 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 hola. Hola, ahora sí, hoy sí no hace caras ni nada con este saludo, ¿cierto? Ya está muy acostumbrado. Es que no fue tan duro. ¿No fue tan duro? Ujú. Un poquito más duro. Me Hola, arreglo hola, hola, hola. Yo voy a perder un oído. Ya lo están perdiendo. Ay, qué delicia de nuevo estar aquí en nuestra casita, que es la casa Spotify. Yo hoy te veo con libreta y todo. Es que hoy es importante. Hoy Hoy es muy importante. Yo por lo general no tomo nota, pero tengo mi libreta de cuero Sí. porque tengo muchas preguntas y muchas dudas. Es que miren, les queremos contar lo siguiente. Imagínense que hace unas semanas tuvimos un podcast en el cual hablábamos de el colegio de nuestras hijas y específicamente como del tipo de educación que a nosotros nos gusta darle tanto a Guadalupe como a Macarena, y ese podcast generó muchos comentarios alrededor de la educación y Sí. alrededor de cómo era la educación en Colombia, porque nosotros contábamos una anécdota que teníamos cuando fuimos a recibir las calificaciones de nuestras hijas, más que calificaciones, el informe de nuestras hijas. Vamos a poner un cortico aquí. Exactamente. Y cómo Sebas durante ese informe pues le había dicho a la profe que estaba enfrente de nosotros, venga, no me diga más Guadalupe en qué es mala, dígame Guadalupe en qué es buena. Y y yo como en ese momento como que, ¿qué estás haciendo? Y después en el carro le dije, ¿por qué hiciste esa pregunta? Y me gustó mucho lo que él me contestó, que fue como, durante toda la vida nos han dicho en qué tenemos que mejorar. Pues no, yo creo que es muy importante nosotros desde la casa saber en qué es muy buena nuestra hija y potencializar precisamente ese talento. Y a raíz de ahí... Básicamente, déjeme hablar un segundo. Básicamente, yo siento que yo hubiera sido mucho mejor si hubiera estado mejor preparado, y sí creo que hay una ventaja importante. Como deportista, como atleta de motos y deportes de motor, sí creo que competir contra otro piloto en el nivel que estamos, un nivel igual, un piloto que tenga una moto mejor, va a ser muy difícil y no lo va a poder ganar. Y yo creo que estamos saliendo al mundo mal preparados y creo que hay gente que tiene mucha más ventaja. Y entonces se armaba esta conversación de entender cuando nuestros hijos ya están llegando a la edad en la que deben decidir qué estudiar, cuando llegan a 11, a 12 en el colegio. Yo hablo con mis amigas y muchas de mis amigas dicen, no, mi hijo no tiene ni idea qué estudiar, no sabe. O sea, él salió del colegio y no sabe qué estudiar, mientras que cuando yo no sé... Me pasa lo mismo. Mismo. ¿Tus hijos no saben qué estudiar? Tengo uno de 17 y está en lo mismo. Ni idea qué estudiar. Y entonces... Estamos en la conversación. Y cómo uno, Alejo, aborda esa conversación con los hijos, porque de verdad es un tema de conversación con nuestras amigas de... Yo no sé si te pasó a vos en tu época, a ti, a Sebas, o a mí me pasaba que cuando yo me gradué, de mi grupo de amigas, todas teníamos muy claro qué queríamos ser. Todas. Yo siempre he sido desubicadito. ¿Ok? Sí. Sabía que me iba bien en matemáticas en el colegio, pero me gustaban otras cosas también. Siempre me gustó mucho la literatura y los libros. Y yo estudié ingeniería civil primero, poco por inercia, porque mi papá había sido ingeniero y me iba bien en matemáticas y siempre tuve muchos intereses. Y me pasó una cosa rara en la vida, después mi vida fue otra. Yo poco practiqué mi carrera y con mucha gente que conozco le ha pasado lo mismo. O sea, la vida, digo yo, y me gusta decirlo así, es lo que uno aprende a querer después también. Esto como para quitarle un poco el peso a esa decisión que a los 17, 18 años uno está decidiendo qué va a hacer en la vida. Yo no creo que sea así. Yo soy de los que creo que a uno le va mejor en la vida no de lo que estudie, sino con quien estudie. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo que los compañeros y el ambiente es muy importante y lo marca uno de alguna manera. Los profesores gringos que han estudiado este tema dicen que la mayor influencia que tienen los papás sobre los hijos, ¿sabe cuál es? Bueno, Que les cogen los amigos. Y los cogen de dos maneras, el barrio donde viven y el colegio donde estoy totalmente de acuerdo con eso. terminan estudiando los hijos.
Estoy totalmente Y de ese acuerdo. ambiente, eso que se respira en el colegio, esa cultura, podríamos decirlo así, es clave para la formación de uno. Y bueno, vos cómo has abordado, con tus 2 hijos te pasó lo mismo, con tu hija también, como que salió del colegio y no supo en qué decidirse, qué estudiar. Sí, ha dado vueltas en la vida también. Ok. Estudió primero diseño, quería ser diseñadora de modas en algún momento, se volvió programadora, después, ahora le gusta escribir y le gusta mucho la astrología y se quiere dedicar a eso. Oh, qué belleza. O sea, una vaina que jamás yo me imaginé, pero ahí está. Ahorita hablaba con Male cuando estábamos empezando. Yo le decía, lo que le decía de la moto, yo siento que nosotros, en un momento le dije a Male, yo sí creo que nosotros podemos cambiar un país y sí creo que podemos cambiar una generación y sí creo que podemos traer un mundo mejor porque tenemos la manera de comunicar y de contarle de pronto a la gente que a lo que estamos acostumbrados, a un colegio que lleva más de 120 años igual, porque en otro podcast decíamos, las cárceles y los colegios es lo único que no ha cambiado en la vida. Sí, no han cambiado. Es exactamente igual. Y yo por eso te decía, tengo mi libreta porque tengo muchas dudas. La primera, ¿por qué los colegios siguen siendo igual? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no evolucionan? ¿Por qué en el colegio nos enseñan las mismas materias? Yo vi el verbo to be hasta 11. Así de mal preparado salí. No, y la clase no Y ha sa- cambiado y sale mucho, uno la sin saber clase cómo magistral, utilizarlo. sí. Yo también tuve verbo to be, salí mal preparado en inglés también del colegio en Medellín, yo estudié en Medellín. ¿Y por qué esto no cambia, Alejo? ¿Por qué no cambia si tenemos la posibilidad de tener mejores pelados, de tener una generación más poderosa, de tener una generación que pueda competir contra otros países? Somos nosotros los que podemos decirle a los colegios, hey, venga, estamos mamados de la misma mierda, estamos mamados de... ¿Por qué en el colegio no te enseñan inteligencia emocional? No sabemos qué hacer con las emociones. No tenemos ni puta idea, perdón, Sí, no, de qué tal hacer cual, cuando tal alguien te cual. putea. Creemos que todo es personal. Todavía creemos que las personas fuertes son las agresivas y que las personas débiles son las que están acá. Y es todo lo contrario. Una persona fuerte es la que es capaz de manejar sus emociones, no la que reacciona frente a una emoción. Estamos totalmente equivocados. Nunca nos lo enseñan. ¿Por qué no nos enseñan inteligencia financiera? No sabemos qué hacer con la plata. No sabemos cómo se hace la plata. No sabemos cómo invertir la plata. Todavía creemos que los ricos son malos y que tenerla tal cual. está mal. Entonces, no podemos vender nada en el colegio, está prohibido vender algo en el colegio. Nos enseñan a odiar la plata y a creer que la gente que hace plata está mal. Muchas cosas me han cambiado en los colegios. Una, cierta estandarización. O sea, el profesor se para y cree que todos son iguales cuando ahí tiene una heterogeneidad, la verdad, que todos son muy distintos, ¿no? Yo fui buen estudiante y fui beneficiado de ese sistema, porque los profesores le paran bolas a los poquitos que son buenos estudiantes. Claro. Después, cuando fui profesor, me dio cuenta que ese era un error el berraco, porque de alguna manera uno puede tener más impacto en la educación con el de 3,5 que está sobreaguando ahí, que está esperando un salvavidas. Y eso es berraco. Yo no Eso es llegué ni berraco al y los profesores no 3,5. se dan cuenta de eso, eso no ha cambiado. La educación es terriblemente conservadora, Tatán, y por eso no cambia. Hay una inercia. Y lo que tú dices es verdad. Si nos volvemos al siglo XVIII, vamos a encontrar que la escuela es igual. El profesor dando una clase magistral. Y otra cosa que no ha cambiado es que la teoría del aprendizaje ya nos dice que esa no es la forma de aprender. La forma de aprender es en la práctica, haciendo algo, poniendo las ideas en acción. Pero pocos profesores practican eso. Lo que ya sabemos y se ha reiterado una y otra vez en muchas investigaciones. ¿Y cómo hacemos para cambiarlo? Porque es que esta conversación está sobre la mesa, está sobre la mesa, está sobre la mesa. A mí, yo a veces hablo en mi colegio y me escriben, es que usted es un mal agradecido que antes, yo así como mierda. Yo salí mal preparado, Male salió mal preparada. Nos ha tocado enfrentarnos a un mundo real, un mundo de verdad, no en el que nos pintan de ¿Ustedes se verdad. sintieron mal preparados? Yo pésimo. Del Sí, colegio. yo también. Yo pésimo. Del colegio, sí. Pésimo. Muy ¿Qué mal. cosas que aprendieron en el colegio han visto que les sirvieron en la vida? Que uno Aprender a diga, leer, a escribir, educación física, arte. Tenía pista de motocross en el colegio. Ah, bueno, entonces... Ahí hay una vaina positiva. Había una pista de motocross en el colegio. Había una pista de entonces, motocross en el eso colegio. sí tuvo mucho que ver con lo que pasó Tuvo después. mucho que ver con lo que soy yo. Y escribir, por ejemplo. Escribir, ¿aprendieron bien? No. Yo tengo una ortografía A mí horrible. lo que más me sirvió fueron como los eventos que hacía en el colegio, que yo llevaba, era como la presentadora de todos los eventos. Entonces, digo... Pero me miren me que dio- los cambió la me vida. dio Era la mucha cancha. presentadora del colegio y tenía la pista de motocross. Entonces algo pasó ahí Algo, también. algo pasó, hubo. Algo hubo. Y, Algo tiene que y haber. además, espérate un Algo momento. tiene que haber también, No, sí, a algo ver, tiene que haber. Algo también- descubre uno. Pero espérate, también nos vamos...
eran las posibilidades del papá. O sea, yo estoy segura que el papá de pronto a uno, la mamá lo quería meter en el colegio bilingüe y el colegio que te diera muchas oportunidades. Tu mamá no, pero en mi caso eso era lo que había. Y era un colegio del Opus Dei y ahí era donde estaba la posibilidad también de estudiar, ¿no? Que también yo digo, también desde casa, pues sería muy chévere también que a uno lo fortalecieran en otras áreas, ¿sí o no? Pero bueno, no se dio tampoco la oportunidad ni en la casa ni en el colegio. Hablamos un poco de la innovación, que es lo que en el colegio también pasan cosas buenas. Y también hay profesores que cambian vidas. O sea, a pesar de que todo se sigue haciendo igual, hay muchas diferencias. Hay profesores que son inspiradores. Yo tuve uno, por ejemplo, en filosofía y comportamiento y salud se llamaba la materia. Me inculcó el gusto por la lectura. Me dio la seguridad que no tenía al escribir. Yo he sido inseguro siempre. No, y él me dijo, mire, siga haciendo esta vaina. Me fue llevando de la mano en el fondo a lo que fui, a una persona enterada por el mundo de las ideas, por pensar bien. A él le debo más que a cualquier otro profesor que incluso tuve en la universidad, en la maestría y en el doctorado, un man de colegio. Y este país está lleno de historias así también. Es verdad. De profesores innovadores que a pesar de toda esta inercia y todas las cosas que siguen siendo igual, están cambiando vidas, ¿no? Y me ha parecido, yo cuando después me meto en el mundo de la investigación de la educación, que quizás del lado de los padres y esa otra parte hay un poquito de pacto de mediocridad en la educación. Todas esas cosas que ustedes estaban viendo que no funcionaban en el colegio, los papás no se dan mucha cuenta muchas veces. Y eso Porque uno no tiene, en otros países no pasa eso, ¿saben? Uno no tiene mucha entrada tampoco. Nosotros con nuestras niñas nos mandan los registros y medio entramos ahí, pero No, uno tampoco pero- sabe qué está pasando adentro. No, pero por ejemplo, uno con Guadalupe, por ejemplo, ha sido súper bonito. ¿Cuántos años el tiene tema. Guadalupe? Guadalupe Dos, tiene 13 años. Sí. ¿Cuándo cumple años Guadalupe? 3 años. Pero con Guadalupe, por ejemplo, el tema ¿Se de sientan la a hacer tareas? Mira, sí, pero el tema de la lectura. Porque, por ejemplo, Guada me dice algo. Mami, a mí el plan lector que me ponen en el colegio, yo no sé por qué me ponen ese plan lector y por qué más bien las profes no se sentan con nosotros a decirnos qué les gustaría leer y a partir de una conciliación creamos un plan lector, que me parecería espectacular en un colegio. Esa mierda es terrible, los libros que le ponen a leer a los niños en secundaria y bachillerato. Y me no dice- tienen nada que ver con la vida, con lo que están pensando, con lo que piensan en su mente. Son lo más aburrido del mundo. Ahí Les están prohibiendo la lectura de Mira que alguna yo no manera sigo- indirecta. No he sido muy buen lector, de hecho soy pésimo lector. Yo siento que estoy leyendo una vaina y mi cerebro va diciendo una cosa, yo voy leyendo otra, me toca volver a leer. Esta Tan cabeza- cognitivamente leer es difícil y tenemos Es que difícil. aceptar eso. Yo también soy desatento y me gusta leer, pero también ahora pongo el celular ahí, me distraigo y cognitivamente leer es difícil y eso hay que aceptarlo. Oh, qué bueno, que yo creí Sí, que yo era sí. el único, porque esta señora coge... ¿Sabe qué es la cosa Me de leí la 14 lectura? Lo más páginas. berraco, crearle la seguridad a la gente. Que uno está entendiendo que los libros no son para genios y que si no gusta el libro uno lo deja y tal vez coge otro, ¿no? La lectura como obligación no tiene sentido, es un despropósito. Uno lee porque le gusta, porque puede aprender, porque eso le habla a su vida, porque las emociones de las que estábamos hablando en el comienzo se ven reflejadas ahí, porque le enseña a uno una vaina. En el fondo, toda la literatura, yo digo, es autoayuda, es cómo vivir, cómo nos levantamos todos los días y le damos un sentido Sí. a Huele a esta pollo. mierda, ¿no? Y con Guada, por ejemplo, el tema de la lectura, así nosotros desde chiquitos no hayamos sido grandes lectores. ¿Qué? Huele fuerte. Y huele fuerte, sí. Huele a Está. pollo, huele a pollo. Ve, sí, Huele huele. a pollo, sí. Sí. Eso ¿Qué? fue planeado, Tatán. No, Una sorpresa con el invitado. Una buena sorpresa. Es una ayuda Esa para inspiración, Ayuda inspiración. cognitiva, inspiración. podernos, ayuda cognitiva para podernos trabajar. Oiga, Podernos no, este podcast Está heavy. interesante. Está heavy. Eso es un efectos sensoriales, Alejo, para que podamos desarrollar mejor una Pero vida. bueno. Para ir más profundos. Pudieron haber avisado. enviado una advertencia para venir entonaditos ya. Bueno, ahora ya sabes, empecé a sentir y dije, Pero mira, volviendo, el tema de la lectura ha sido bien bonito con Guadalupe, que ni lo aprendimos, ni Sebas ni lo aprendí yo, pero lo hemos aprendido con ella. Y creo que uno los ¿Y leen hijos- con ella por la noche? y Mal. Yo leo con las ella. dos, ¿Y Con qué las le están leyendo Maleja ahora? Mira, leo. Oiga, esta entrevista está cambiando. Estoy yo le entrevistando. leo- ¿no? pueda, bien pueda. Guada es súper fan de Isabel Allende. Ah, y chévere. ya ella solita coge sus libros de Isabel Allende. A Macarena, que tiene. ¿Cuántos años tiene Macarena?
7. Muy bien, 7 años, le leo un libro que se llama X. X es una ardillita que viaja por todo el mundo. Sí. Entonces la ardillita cuenta todas sus aventuras alrededor del mundo. La autora se llama Sanina y ha ido y todo al colegio de las niñas y le encanta X. Ah, bueno. O por lo menos ella va y lee una paginita ¿Sabe diaria. que es clave para la concentración? Incluso cuando uno lee solo, lo leí hace poco, leer en voz alta. Ok, No. Se aprende más. ok. Sí. Yo lastimosamente no tengo el hábito de la lectura. Me encantaría tenerlo, pero me cuesta mucho trabajo. Pero compro libros. Le leo una página, lo que tú dices, me leo otra, volteo, juro. Me leo 2 paginitas, paro 2 meses. A mi hija le compré un libro, que de hecho me compré yo 2. Pero libros de motos, por ejemplo, de tu tema. No, a mí me gusta el marketing El marketing. y la creatividad. De hecho, el libro que compré se llama Copia como un artista. Ok. De hecho, compré tu libro, el de Alguien tiene que llevar la contraria. Me la leí 3 paginitas. El que nos Ese es de trae- economía, ese es de el que nos economía. trae- No, pero eso no, Ah, bueno. no es un libro tan difícil. ¿No? Tiene dos o Pero tres vale, historias porque literarias. Me gusta quedarme con pedacitos. Y sabes que cuando me engancho con un pedacito, me lo leo, que digo, que mente. A mí me gusta leer, uno puede leer por la historia, Ajá. pero a mí me gusta leer también por párrafos e ideas. Yo lo llamo como epifanías, ¿no? Frases, me gusta mucho. Me gusta El arte de no mucho enloquecer. subrayar. Me lo va a leer 3 veces. Por favor, Por pero usted ahorita está enloqueciendo, mija. nos tiene que Cuando esté alegando, le va a escribir. decir, vea. Sí, hay que poner el autógrafo ahí. Ahorita, Alejo, por favor. Sí, no nos sí, hace- ¿Qué, ahorita. qué tanto están leyendo hoy en día los jóvenes, Alejo? Yo creo que poco por lo menos en el formato tradicional del libro. Yo bien pegados del celular y están leyendo ahí. Pero hay un grupo que sí lee mucho. O sea, poco en promedio, pero uno no puede decir que ninguno lee. Y los que leen bastante. Yo tengo una pregunta. O sea, cuando yo he ido a colegios a hablar de literatura, encuentro 4 o 5 chicos que lo han leído todo ya. Ok. Tengo una pregunta. Sobre cómo entrar en este mundo y en lo que está pasando. Vi que les quitaron el celular en el colegio, lo cual me parece genial porque En algunos colegios aquí en Bogotá los han quitado. Lo han En quitado. Australia hay una gran, o ya pasó, una regulación grande. Están por fuera de los colegios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú qué opinas? Que estoy de acuerdo. yo también. En ámbitos escolares, en la clase, no tiene que estar haciendo nada en un celular, imposible concentrarse. Pero tengo Leí una hace poco que un adolescente recibe en promedio 100 notificaciones cada hora. Con esa mierda, ¿quién se concentra? Sí, nadie. No, nadie. Nadie, con esa chicharra sonando y Sí, una vez nadie. entrando una cosa cada Sí, minuto. veo que están prohibiendo el tema de ChatGPT. Yo siento que en vez de alejarnos de lo que está pasando con el mundo, no es más importante que nos enseñen o que les enseñen a manejar esa tecnología como debe ser, porque sé que es una ayuda, sé que los profesores tienen un reto de puta en este momento, porque pues todo está ahí, cómo se dan cuenta de que esto no está pasando, pero también alejarte de lo que va a dominar el mundo. No tiene sentido prohibirlo. No tiene Y además no tiene sentido, no lo van a poder prohibir, está por todas partes. Usted lo prohíbe en el colegio, pero ahí va a llegar la persona. Lo que tiene es que dar algunas pues, directrices y reglas de uso dependiendo de la materia, pero yo creo que esto sí va a revolucionar la educación. ¿No es mejor Hablábamos al aprenderlo a comienzo de que usar? todo seguía igual. Sí. Yo creo que esto sí es un cambio, y es un cambio grande y es un cambio de verdad. Los tutores individualizados que van a surgir ahí, por ejemplo, para aprender idiomas. Antes pocos tenían acceso al colegio bilingüe. Eso se va a democratizar para bien, para las personas que antes no se atrevían a preguntar, ahí van a tener un oráculo que les responde todo. Lo que más me inquieta a mí de ChatGPT tiene que ver con la escritura y yo tenía una cualidad, algo que sabía hacer bien. Yo estaba en un ambiente empresarial o el gobierno, consejo de ministro, alguien tenía que redactar un memo. Venga, yo lo hago. Y yo lo hacía de manera eficaz y más rápido que todo el mundo. Ya ChatGPT me reemplazó, hermano. Es que para allá iba con Sí. mi pregunta. Es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, ¿cómo Pero hacer yo esa creo- integración? A mí me tocó cuando estaba terminando en los años 80. Yo vi en la época dura de Medellín, Sí. Ajá. en la época de los 80 de Pablo Escobar. Cuando estaba terminando el colegio, yo utilizaba tablas de logaritmos. Y de un momento a otro llegó la ¿Tablas de qué? calculación. Logaritmos para trigonometría de estas materias. Seno de 45. Ya. Entonces la tenía que buscar en A una mí me tabla. tocó fue la tabla química. La tabla. Y llegó la calculadora, Ok. donde uno básicamente la tenía inmediatamente. Y antes la búsqueda en la tabla era difícil. Y a mí me parecía que estábamos haciendo trampa. Pero no me estaba perdiendo de nada, ¿no? Las ideas tenían que estar dirigidas a otro tema, la creatividad, no a buscar en una tabla. Y yo creo que la palabra clave ahora va a ser, tenemos que crear de manera colectiva con la máquina. Vamos a co-crear.
O sea, un escritor va a trabajar con esa herramienta de ahora para adelante. Los investigadores están trabajando con esa herramienta. En todas nuestras facetas de la vida vamos a estar ahí. Y eso va a ser para bien, creo yo. Ahora, todas las tecnologías tienen un lado negativo. Claro. Sí, claro. Impactan negativamente algunas dimensiones de la vida, pero yo creo que el balance va a ser positivo. Alguien le preguntaba a ChatGPT si la lectura iba a acabarse. Mi hija de 12 años. 13. Mi hija de 13 años. Guadalupe. ¿Cuándo es el cumpleaños? El 18 de febrero. 18 de febrero, o sea, no pasó hace mucho. No, ¿qué va a pasar? Sí. Mi hija coge y yo le digo, amor, pregúntale a ChatGPT. Y hace, no, escríbele. No, ¿para qué? ¿Para qué? Ya, va a acabar, se va a acabar el tema de la escritura y se va a acabar el tema de la lectura. No se va a acabar, pues yo creo que la gente va a leer distinto. En algún momento yo creo que un escritor va a escribir un libro y el libro lo van a cargar a ChatGPT. Y el lector le va a hacer unas preguntas a ese libro y esa va a ser la forma predominante de leer. No leerlo de la primera a la última página, sino leer con la máquina acompañando. En algunos libros de no ficción, la lectura predominante va a ser esa. Yo le pregunto al libro lo que yo quiera saber y esa es mi lectura. En una novela, si la quiero leer toda está ahí o si quiero saltarme y conocer el trama principal, voy a tener a alguien también para ayudarme en ese proceso. O sea, la forma de leer está cambiando. Ya no vamos a leer un autor completo, Sí. ya vamos a tener un chatbot para preguntarle a cualquier filósofo, a cualquier persona cómo interactuar con la máquina. Óyeme, tú que has estado en contacto con tantos pelados, tanto del sector privado como del sector público, cuando los pelados se están graduando del colegio, ¿qué están queriendo hacer Hoy en día, hoy en día? muchos son anfibios, no quieren el mundo virtual y ganarse la vida ahí. Les parece muy importante. Otros quieren las profesiones liberales tradicionales también. Medicina no ha perdido el interés, a pesar de todo, Ok. a pesar de los problemas. Muchos quieren ser abogados también. Muchos tienen muchas dudas sobre su futuro. La mitad está, como decíamos al comienzo de la conversación, perdidos. Yo creo que lo que les da más temor es después lo que pasa con su vida profesional. Yo tuve una conversación con mi papá cuando yo tenía la edad de 16, 17. Y él me dijo, para que le vaya bien en la vida, tiene que ser un buen profesional. Y eso quería decir, sea un buen estudiante, estudie una carrera, ejerce una profesión y le va a ir bien. Ellos ya no piensan así. O sea, ya esa trayectoria vital no la tienen en mente y lo que tienen es confusión e incertidumbre. Y ahí, ¿cómo abordarlos? Por ejemplo, vos a tu hijo, que nos decías de 17 años, en un principio, que precisamente está como en esa incógnita de no saber en este momento, ¿cómo lo abordan ustedes desde casa? Conversa mucho con mi esposa Carolina, le cuenta todo, conmigo es más reservado. Éramos como más cercanos hasta los 12, 13. Incluso a mí me gustaba contar una historia por allá que leí un escritor español que decía de un momento triste cuando uno camina por última vez de la mano de un hijo. Y una tarde, alrededor del parque de la casa, uno lo suelta y es para siempre. Y yo sentí, es duro, ¿no? Es duro y es verdad, ya deja de ser un niño. Que en ese momento yo me desconecté un poquito con Tomás, nos estamos volviendo a reencontrar. La época adolescente pandémica o preadolescente pandémica fue dura. Pasa algo complicado y yo nunca quise que él fuera economista, porque mi esposa es economista, yo soy economista, lo iban a comparar todo el hijueputa día con lo que nosotros somos y creo que va a resultar siendo economista. Lo adoctrinamos para lo contrario, ¿no? Uno le transmite a los hijos cosas de forma que uno no se da cuenta, ¿no? Claro. Y hoy en día, ¿qué tanto quieren estudiar en la universidad? O sea, ¿prefieren hacer un tecnológico? Porque digo, Sobre todo, ¿es importante la universidad en este momento? es importante y de Yo verdad creo la universidad que debe durar 5 años tú en la universidad. 5 años es mucho, yo creo. Yo creo que es mucho. Yo creo que las carreras deberían ser más cortas y se van a mover a hacer carreras cortas. La educación no va a ocurrir en ese solo momento. El avión. Perdón, aléjate. Volví a preguntar otra vez. Sí. La pasada del avión Pasar el avión nos mata. Aquí me está haciendo que... Estoy volviendo loco con esto. Hemos tenido muchos accidentes en la... Hoy está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno. Volviendo a la universidad, yo creo que las carreras son muy largas de 5 años, van a ser más cortas. Por lo que hablábamos al comienzo también, por un ambiente donde ellos puedan compartir con otras personas de su misma edad, que estas preguntas que son existenciales se puedan compartir.
las universidades como clubes de conversación donde también uno hable sobre todas las cosas de la vida, los profesores inspiradores, cierto conocimiento práctico, por ejemplo, aprender programación, tener un tutor en una clase. O sea, yo sigo creyendo en que la universidad tiene un papel que cumplir. O sea, Que quizás va a ser sí hay menor que que en ir a el la universidad pasado. ahorita. Sí. Los pelados sí tienen que ir a la universidad. Yo creo que sí, aunque hay vidas paralelas. O sea, alguien que quiera estudiar algo distinto, que no sea lo tradicional, también puede encontrar. Y es necesario O sea, ir a la yo tampoco lo universidad veo para como ser exitoso. imprescindible, pero creo que la universidad tiene un valor. ¿Es necesario ir a la universidad para ser exitoso en la vida? No, no es necesario. Además, porque el éxito se mide de muchas maneras. Pero quizás una trayectoria más tradicional. Si mañana Guadalupe, cuando cumple los 16 y 17, me pregunta a mí que se debería ir a la universidad, yo le diría que sí en todo caso. Le diría que sí. El O sea, me cual- parece un poco, en todo caso, complicado salirse de ese ámbito más tradicional, fue el con el que nosotros crecimos pensando que esa era una expectativa para muchos jóvenes. Y si se tiene la oportunidad de decir no, no. Ahora, no es el único camino. También Claro. si me dice yo no quiero, yo diría, está bien. Hay otras formas. Y hoy en Colombia, de los pelados que se gradúan, las niñas que se gradúan, ¿qué tanto están yendo a la universidad? ¿Es igual que hace 10 años o cada vez hay menos gente que está yendo a la universidad, está recurriendo a la universidad? La cobertura de Colombia, esa pregunta tiene como dos partes porque hay dos tendencias. Primero, hay menos pelados que pueden ir que están yendo a la universidad. Esta semana circuló un dato de los pelados que presentaron el examen de admisión de la Universidad Nacional, por ejemplo, que era como la demanda, los que quieren entrar. Claro. Fueron apenas 25.000, eran casi el doble o triple unos años atrás. Wow. Eso está pasando. Pero del otro lado, como se ha ampliado la cobertura, muchos que antes no podían ahora pueden. Entonces se aumenta también el número de quienes llegan a la universidad. Y las dos tendencias están ahí. Menos demanda, quizás, pero también más oportunidades. 40% es más o menos la cobertura de educación superior en Colombia actualmente. ¿Quién puede cambiar? ¿Quién es la persona, vos que estuviste en el tema político y que estuviste en todo este cuento, quién es la persona que puede cambiar las reglas? ¿Quiénes son los que lo pueden hacer diferente? ¿Quiénes son los que pueden decir qué hace un niño a las 5:30 de la mañana, levanta un niño de 5 años a las 5:30 de la mañana levantado para ir al colegio? Que es una locura Que también, supuestamente es una le locura. crea disciplina entrar a las 6 de la mañana. ¿Quién dice que el niño tiene que entrar a las 6 de la mañana al colegio, a las 7 de la mañana al colegio? Hay ciertas reglas generales que se pueden cambiar, dijéramos, en el Congreso. Pero, Tatán, yo creo que el cambio en la educación se da desde abajo, hermano. Se da colegio por colegio, profesor por profesor, comunidades educativas que digan, queremos cambiar, queremos conectarnos con este mundo de verdad. Es muy difícil que uno haga un cambio de todo un sistema tan heterogéneo en un país tan diverso, tan complejo desde arriba. Buena parte de este cambio es mucha gente que va a oír este podcast, Sí. que o tiene los hijos, o está dando clase, o es profesor, o O es está profesor, involucrado, que algo se le conecta. Y yo creo que en estos temas, como tanta cosa en la vida, la motivación intrínseca es clave. O sea, no hay una regla que dice los niños tienen que entrar a las 7 de la mañana. Yo les voy a contar una anécdota de la educación como investigador, como un poco rara. Cuando yo terminé mi doctorado y llegué a Bogotá, fue en el año 2000, este país estaba vuelto mierda en esa época, y yo me tenía que ganar la vida como consultor vendiendo investigaciones. Rebusque sofisticado. Y fui al ICFES y me entregaron la base de datos de los exámenes del ICFES previas, como de 15 años. Yo decía, yo me metía a esa base de datos y veía los puntajes de todas mis exnovias ahí. Hice una investigación cruzando esos resultados del ICFES con las características de la familia, qué tan educados Ah, eran yo creo los que las padres, exnovias. todo eso, todos los datos. Y si uno miraba cosas tradicionales de los colegios, que si tenían laboratorios o bibliotecas o el tamaño de clase, que había solo 20 estudiantes por clase, no 50 y pico como me había tocado a mí, o que los profesores tuvieran maestrías y doctorados, esas cosas influían, pero no tanto. Era algo invisible. Y cuando uno se ponía a investigar, era la motivación. Y había dos colegios, en esencia iguales, pero que eran dos universos completamente distintos. Y tenemos muchas instituciones educativas en Colombia, muchas invisibles, haciendo labores extraordinarias y cambiando vidas, a pesar de todo, a pesar de la inercia de la que hablábamos en el comienzo. Cuando vos que tuviste la oportunidad de estar en una universidad tan importante, cuando llegaban los pelados y las niñas de un colegio público y de un colegio privado, ¿hay gran diferencia?
En la calidad de la educación, en la Universidad de los Andes, lo que pasa es que los que entraban de colegios públicos eran muy buenos estudiantes, entonces solo había una diferencia. Inglés, en lenguaje. nivel inglés. En esa sí había una diferencia grande, en otro no había diferencia tan grande, pero se fue creando también una diferencia cultural y había, como en tantas áreas de la vida, fronteras invisibles también. Bueno, ¿y qué tan importante es que precisamente esos dos mundos confluyan en la universidad? A mí me parece muy importante. En una sociedad tan segregada como la nuestra, que los puntos de encuentro de la sociedad, donde gente de diferentes orígenes, en este caso socioeconómicos, se puede encontrar, eso es fundamental. En educación, y esto es una palabra que han utilizado quienes han estudiado esto, hay un apartheid, hay una segregación, hay colegios de ricos, una educación pública y colegios incluso peores que la educación pública para los muy pobres. Ah. Y esa segregación tiene mucho que ver con nuestra desigualdad, con muchos de los males de la sociedad colombiana que llevamos arrastrando por décadas, ¿no? ¿Qué tan importante Sí, es el siglos. ICFES? Ya no tanto. Ya no tanto porque hay una tendencia demográfica que está también disminuyendo el número de personas que están entrando a la universidad y las universidades se están adelantando y están diciéndoles a muchos, bueno, los aceptamos desde ya. Eso en la universidad privada y en la universidad pública tienen sus propios exámenes, muchas universidades. Entonces, Todas las peladas que nos están viendo en este momento que se relajen con el ICFES. no que se relajen, porque es bueno que también lo hagan bien, porque es Pero pero está bien, Tatán, que un examen, si uno va a Corea o a Japón, hay una cosa muy berraca, distópica de alguna manera, y es que ese examen define la vida de las personas. Las segrega, las manda por un lado o para el otro. En Japón, en Corea. Y en Corea. Esos exámenes, dijéramos que se dan para la entrada a la universidad, son definitivos. Pero la manera de validar a las personas por cuánto te aprendiste o cuánta información retuviste en tu cabeza y no por cuánta información creaste o solucionaste, no está mal. Es reduccionista, tiene todos los problemas. Algo puede medir, yo creo que en todo caso si uno pasa por 11 años de educación, de un colegio y todo, tiene que ser capaz de entender un párrafo y leerlo y decir esta es la idea principal, porque si no alguna vaina pasó que no funciona. Yo no me supo. Pero incluso yo he cambiado en eso de opinión. Yo antes creía bastante en la validez de esos estudios que utilizaban estas pruebas para medir la educación de calidad o la calidad de la educación. Ya creo como Tatán, que hay diversidad, que hay heterogeneidad, que la creatividad y cómo nos va a ir en la vida no tiene que ver mucho con eso. A pesar de que yo fui pues buen estudiante, fue el mejor ICFES de mi colegio y lo que fuera, ¿no? No me sabía una sola pregunta del ICFES. Yo ¿Cuál? me acuerdo que yo abrí ese periódico y dije... no, y yo me acuerdo... ¿Y es cuando más, llegó el examen? tengo un lápiz aquí enterrado que esto fue en el ICFES. Todos tenemos una mina enterrada en la mano y esto es un examen. Esto fue del ICFES que me dijo, tranquilo. Mira, aquí tengo yo la mía. Vea, ahí la tengo, aquí tengo la mía. Pero aquí. la diferencia es que tuvo Aquí el tengo yo la mejor mía. ICFES y yo no sé. No, ¿sabes qué? Aquí tengo yo la mía. ¿Sabes qué, Alejo? No estuvo mal, no fue el peor, pero yo no me supe. Tan lindo. La que no sé, la sé. Pero, La que no sé, la sé. pero sentías que estabas jugando mucho ahí, en ese examen. No, yo era motocrossista y sabía que iba a ser publicista más adelante y como que nunca, mira Alejo, nunca entendí, nunca me dejé llevar porque un examen me calificara si era bueno o era malo o me iba a ir en la vida bien o no, aunque a esa edad te juega en contra y te puede apachurrar y te puede llevar por el camino que no es. Sí, Bueno, sí. hablamos ahorita. Yo vengo con un cerebro neurodivergente donde... ¿Neurodivergente es ese? Sí. Bueno, donde... ¿Qué te voy a preguntar? Sí, señor. Donde es muy difícil concentrarme, leer, poner atención. Mira, las veces que me he movido aquí, donde mi inteligencia está basada en otro tipo de cosas, en la creatividad, en el deporte, en la resolución de problemas, en que no me puedo concentrar si estoy quieto. Si estoy quieto no te estoy poniendo cuidado. Y en el colegio tenía que estar quieto, porque si no estaba jodiendo al profesor y no está, entonces fue muy difícil para mí el estudio, por eso lo tengo tan cargado aquí, porque me estaba causando un problema. Aunque mi papá dijo, todo bien, llave. Me acuerdo una frase que pues, nos van a fundar por esto, mi viejo en 11 no me iba a graduar. Dije, no, pero es que, tranquilo, el mejor estudiante del salón ahorita trabaja para mí. Así me dijo, no se me olvida. Y yo me dije, uff, si mi papá no me hubiera dicho esas palabras, yo no sé qué hubiera pasado en mi vida porque yo creí que iba a estar con un palo de un costal. Porque lo que te digo, no me supe una sola pregunta del ICFES, no entendía, no sabía leer, porque para mí leer era imposible, porque me ponía a leer cosas que no me interesaban. El inglés, volver tu vida hasta 11. Ningún profesor se preocupó por eso. No. Ni Ninguno. Yo era entendió un ese problema problema, para- ni entendió que vos no era que no No. querías, sino que había una No, forma de conexión del cerebro que era... No, no lo entendí. Era De distinta. hecho, te voy a decir una cosa, te voy a contar una anécdota. Malejita y yo empezamos a tener un par de conflictos porque yo no era capaz de hacer las vueltas de banco, digamos.
un día la clave que no era, me quedaban mal y le hacía y no entraba y hacer una vuelta como un pago me tomaba 3, 4 horas. Y salía con la cabeza así, yo quedaba mamado, yo decía, güey, puta, esta mierda, ¿cómo no se la han inventado bien hecha? Y un día me apareció una vaina de TDAH en internet y dije, uy, yo estoy conectando con lo que está diciendo este man. Todo lo que dijo, yo pienso igual. Y llamé a mi mamá, madre, cuando era chiquitico, idiota, pues claro, le hicimos exámenes, aquí están los exámenes, usted tenía hiperactividad, usted tenía no sé qué, ese se llamaba hiperactividad. Hiperactividad, y no sé sí. qué carajos. Algún- Y le iban a dar Ritalina y yo lo metía a bicicross porque nos iba a sacar las pelotas y usted se volvió un deportista, le digo, puta. Y yo digo, pero gracias, En Estados madre. Unidos está quizás sobrediagnosticado y muy medicados los niños sin necesidad también, ¿no? Porque esa neurodivergencia está ahí, es parte de lo que somos, es parte de la identidad y todos tenemos algo, ¿no? Yo también la tengo. Sí. Que a veces es buena porque a veces en mi caso se traduce en todo lo contrario. Vos, En concentración absoluta. Hiperfoco. ¿no? Hiperfoco. cuando vos fuiste profesora, ¿en algún momento detectaste algún estudiante que tuviera esa neurodivergencia? Sí, Maleja, ¿sabes dónde lo detectaba mucho? En los exámenes. Ok. En la forma como contestaban los exámenes, el desorden, la letra, la cosa. Y me gustaba a veces sentarme con ellos y, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y vos los llamabas y te sentabas con ellos. Sí, ¿o qué? pero hoy siento que yo no era plenamente consciente de esa heterogeneidad. Ok. Y que como todos los profesores me enamoraba muy fácilmente de los buenos estudiantes. Vos ahorita hablabas de Corea, de esos modelos de educación de otros Vamos países. para Corea. Le voy a contar algo de Corea, chistoso, Contá. cuando fui ministro de Educación. Cuando fui ministro de Educación, la Embajada de Corea fue al ministerio y dijo, vamos a ofrecerles una beca para que 20 profesores colombianos vayan a Corea a Ok. conocer nuestro modelo educativo. Sí, Fueron sí, allá sí. y llegaron. Entonces llegaba la misión y yo dije, bueno, vengan al ministerio y me cuentan qué pasó. Entonces le dije al primero que llegó y entró y se sentó ahí y le dije, bueno, en una frase, ¿qué aprendió? Y el hombre se quedó así como pensativo y me dice, me gusta más nuestro desorden. Ay, no, ¿en serio? Algo vio allá, como... Alejo, ¿qué hacer? Sí. ¿Qué hacemos? Yo aquí nos está El viendo. mundo coreano es distópico de alguna manera, ¿no? Eso- esa eso- exigencia, exacto, y como- esa cosa. y si corrigido, Sí, Y de esos modelos de educación, entonces, ¿cuál es ese modelo que vos decís, uy, juepucha, qué bacano sería como adoptar algo de eso a nuestro país o en nuestro país? A mí me gusta, en todo caso, el modelo de educación liberal, ¿Ok? que fue el que yo tuve en mi colegio. De alguna manera, muchos profesores eran liberales. O sea, no nos exigía más de la cuenta, no teníamos que hacer muchas tareas. Yo las hacía por buena parte de la clase, donde yo creo como en el autodescubrimiento, cada uno está siendo guiado para descubrir lo que quiere ser en la vida. Pero también me gusta el mundo de educación que promueve la cultura, el humanismo, ¿no? Lo mejor que la humanidad ha creado, ha pensado. Traer esas reflexiones de siempre de la humanidad, los problemas del presente. La educación humanista siempre me ha parecido interesante. No creo que exista un solo modelo. Creo que en el fondo el amor y el respeto, ¿no? Tiene que estar ahí. Cuando me tocaba dar discursos en la Universidad de los Andes, repetía una frase que parece un lugar común, pero no lo es, de un escritor sobre el que yo escribí un libro alguna vez que llamaba Aldous Huxley, el que escribió este libro Un Mundo Feliz, que incluso lo mencionan mucho por ahí porque es como ciencia ficción, escrito hace ya 90 años, pero mucho que ver con el presente. Y él decía, me he dedicado toda la vida a leer, escribir, a estudiar, a leer casi todos los libros. Solo tengo un consejo para dar, sean un poco más amables. La educación, sí, que es tranquila, que es amable, que es cariñosa en Sí, el que es fondo. respetuosa, Eso es lo que es mejor. amorosa. Ya después todo iríamos encontrando, ojalá, en la vida nuestro camino. Me gusta repetir esa frase que dije al comienzo. La vida en el fondo es lo que uno aprende a querer con el tiempo, porque yo creo que la vida no es la que uno se imagina, sino la que va encontrando. Y yo creo que la educación nos debe dar herramientas e instrumentos para eso, para la adaptación permanente. Lo dije, yo estudié ingeniería civil y terminé de ministro de salud, probabilidad cero. Pero fue una trayectoria, ir estudiando, meterme a la economía, dedicarme a los problemas sociales y aquí estamos, ¿no? ¿Qué hacer? Yo sé que nos están viendo muchos colegios, profesores, estudiantes. De hecho, vamos a hacer que pase. ¿Qué hacer en los colegios? Si sos profesor, ¿qué hacer para que se enamoren de vos? Si sos ¿cómo se dicen los que manejan los colegios?
Un director, Un rector, director. Un rector, un ¿Cómo Sí. hacer para que tu colegio tenga más ventajas en el mundo real y no en el ICFES? ¿Qué hacer para que los pelados no sufran tanto? Las tareas son importantes, ya llevan 8 horas en el colegio haciendo tareas, porque van a llegar a hacer tareas, no ellos, sino nosotros. ¿Qué hacer como para llevar un poquitico, coger un poquitico más de ventaja, tener una moto mejor para competir frente a otros países o que los pelados salgan más preparados en el mundo real, no en el hijueputa ICFES? Sí, me da risa eso que dice las tareas pues, que son para los papás, ¿no? En quinto grado, sexto grado, teníamos un profesor nuevo de geografía, me acuerdo que llamaba Mardoqueo Sánchez, ¿no? ¿Maldoqueo? Mardoqueo se llamaba, Mardoqueo. Mardoqueo. Y entonces, por el solo nombre era para mamar gallo todo el Era tiempo en el Sí, sí, colegio, sí. ¿no? Don Mardoqueo. Y yo ahí estaba jodiendo todo el día en clase y dijo 8 de la mañana el sábado con su papá. Ay, no. Yo llegué con mi papá. Y Y siempre mi esos- papá se sentó al frente de Mardoqueo Sánchez y le dijo, Mardoqueo, la próxima vez castigalo a el huevo, no me pongas a madrugar. Sí fue él el que la cagó, no yo. Claro. Tu pregunta tiene como dos partes. La una es el estudiante ese que está ahí como naufragando en el Sí, sí, colegio, que sí. se siente todos los días. ¿Cómo llama la atención? Lo que yo te preguntaba ahora, ¿cómo levanta la mano y dice, pues yo quiero que alguien se preocupe por mis intereses, ¿no? ¿Cómo hace ese estudiante, no? Usualmente, yo creo que va a encontrar un profesor que le va a parar bolas. Yo sigo confiando en eso, que en las comunidades educativas hay eso, hay esa capacidad. Vos le tenés mucha fe, claro, al profesor. No, es que Te puede cambiar la vida, lo que decíamos al principio. creo que los profesores no tienen el reconocimiento que se merecen Wow. en nuestra sociedad. Es verdad. Ni les pagan lo suficiente. Ni les pagan lo suficiente. Estoy de acuerdo con eso. Y entonces venir aquí nosotros a echar carreta y a hablar mal de ellos cuando están dedicados a una de las labores o la labor más importante de la sociedad, pues no tiene sentido, ¿no? Y hay muchos, que quizás es la mayoría, que están en eso, ¿no? Todos los días. Y aguantarse es difícil, porque si uno habla de clase hoy en día es tema complicado. Mi hija Mariana, de la que hablamos, fue profesora también y muy dura. Con ella supe muchas anécdotas de lo que está pasando después de la pandemia, de los temas de salud mental, de la locura, Los del temas de salud mental. sí. celular. Un día me dijo así, ella estaba dando clase en secundaria ya en último grado, 10 y 11, y había problemas de consumo de drogas. Y me dijo, esta vaina está volviendo una olla aquí, ¿qué hago? Decir, calma, encontrar. La educación es difícil, ¿no? Y el mundo actual es difícil. Y ahí íbamos en el tema como del estudiante. Y hay que hacer. Bueno, ¿y qué Ahora, hacen el es rector? El rector. ¿Qué hacer para ser más competitivos en el mundo real? O sea, ¿qué puede hacer uno como rector que está viendo este podcast y decir, puta, tiene razón? ¿Por dónde nos metemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para sacar estudiantes más preparados en el mundo real? Porque yo no creo que el mejor estudiante del salón sea la persona más exitosa, como vos lo decías. De pronto el que tiene más resolución de problemas, el que es más buena gente. Si me ponen a contratar a una persona que sabe, que sé que puede, que con la que puedo trabajar, que puedo crear, que le puedo enseñar a uno que es muy inteligente, pero es muy arrogante, pues me voy por este lado, ¿me entiendes? Tatán, yo también creo que en esas vainas hay un equilibrio. O sea, si uno está en un colegio también tiene que aprender alguna vaina, ¿no? Y también hay un conocimiento que cualquier persona que tiene que habitar el mundo moderno debe tener. O sea, tiene que ser capaz de manejar una calculadora, tiene que ser capaz de prender el computador y hacerlo, operaciones aritméticas básicas, ciertas formas de concentración. Pero también la otra parte, la educación para la vida. Y una de las que no hemos hablado es la educación también para la democracia, para ser buenos ciudadanos, para... Sí. Cuando yo era rector de la Universidad de los Andes me pasaba una cosa complicada y yo tenía una reunión que era la más difícil de todas, que era con los padres de familia de los estudiantes de primer semestre. La más difícil. Sí, era porque todos, primero como que, bueno, muestren pues a ver por qué esta Ay, sí, a ver, matrícula yo está por qué cara. estoy pagando aquí esto, sí. Sí, sí, Entonces, sí. pero al final se abría como el diálogo y todo el mundo empezaba a echar carreta. Y muchos papás decían, yo quiero que mi hijo sea buena persona. Y cuando uno ha sido educador o profesor de temas técnicos, como yo lo había sido, no es que tuviera la respuesta así, bueno, ¿cómo hacer eso, no? Yo creo que la única forma es con el ejemplo. Sí, es verdad. Óyeme, pucha, es que uno puede quedarse contigo. Hemos echado carreta, Sí. ¿no? hemos echado carreta, pero de la buena. A mí, ¿Cuánto llevamos? sobre todo, que me parece, me encanta hoy traer aquí en este podcast hablar de la importancia del profesor. Eso me pareció... A mí Me aleja que la conclusión más chévere que es sacamos, ¿no? la conclusión más bonita, porque pues digamos que veníamos a hablar de educación, pero
te lo prometo que nunca lo habíamos, como que habíamos hablado, vamos a hablar de la importancia del profesor y de cómo un profesor le puede cambiar la vida a un estudiante Y cómo los profesores son los que pueden cambiar el creo mundo. que es, y creo Son los que que es pueden cambiar el mundo, porque mundo. esa era la pregunta inicial. Esa sí, es la sí, pregunta. cambiar el Son los mundo, profesores, sí, no la sí, había sí. visto desde ese punto de vista. Usted está echando la culpa a los colegios, a los colegios, a los colegios. Ojo, también tenemos profesores mal preparados, no todos son buenos. Y ya como Completamente. para cerrar, Alejo, pues Cuento obviamente... una anécdota dura. Me tocó yo hace como 8 meses, fui a un colegio aquí en Ciudad Bolívar. Ay, no, ya sé. ¿Y qué? ¿Ya lo conté por ahí? Ya tengo el spoil. Yo creo que es la misma, la que yo te conté. Sí, Sí. la que te digo, pero ¿De la muerta. niña? De la niña, que sí, dijo, sí. sí, pero cuéntala. Sí, es una anécdota dura que también demuestra Sí. un poco la cuéntala, incertidumbre por del favor. mundo. Fui allá y estábamos hablando de literatura y yo noté algo que nos pasa como profesores, que nos habíamos desconectado del auditorio. Estábamos hablando ahí de literatura para nosotros. El público no estaba existiendo. Entonces yo dije, no, como que con mi experiencia dije, tenemos que conectar a la gente y empezar a preguntarle, empezamos a preguntar aquí y allá. Y había 2 chicas hablando ahí en la primera fila. Y yo a una me dio por preguntarle, bueno, ¿usted dónde se ve en 5 años? Y ella me dijo con una altivez, en medio chiste, medio en serio, muerta. Entonces yo dije, quizás los profesores están enfrentando esta incertidumbre, esta cosa todos los días. Es una labor complicada. ¿Y tú qué le dijiste? No supe mucho qué decir. No me acuerdo qué dije. Cualquier banalidad. Es difícil, ¿no? Muy difícil. Muy difícil. Son los profesores los que Muy pueden difícil cambiar porque el mundo, pues, sí. no conocía la vida, no sabía hacer un mal chiste, no sabía. No, y porque qué estaba seguramente, pues, pasando. eso es una respuesta que uno nunca ha oído tampoco. O sea, Y que una difícil. persona con 3 dedos de frente no va a decir. Ya, vos sos, ya por último, último, porque es que tus discursos, y yo sé que tus discursos siempre son muy famosos y sé que al principio vos decías un discurso y después terminaste diciendo todos los discursos cuando se estaban grabando los pelados de la universidad. En los Andes, sí. En los Andes. ¿Qué de eso del discurso que vos has dicho crees que realmente sí le ha llegado a esa audiencia que te estaba escuchando? ¿Cuál ha sido eso, realmente ese mensaje que vos crees que sí ha calado? A mí me tocaron unos discursos en pandemia donde la gente estaba muy encerrada, que yo creo que sí calaron, como un mensaje como esperanzador de la educación, no era nada distinto a lo que hemos hablado, ¿no? Del papel de la educación, del humanismo que dije hace un rato, de respetarnos los unos a los otros. Pero yo sentía en pandemia, y les voy a contar algo chistoso que pasaba después, que calaban, que estaban llegando. Generalmente los discursos de grado calan porque los padres de familia que están allí, los estudiantes, hay mucha emoción en el ambiente. Entonces algo queda, ¿no? Pero la frase que yo he sentido que más me repiten es algo que tiene que ver con la conversación, esa que dije, sobre todo a la gente que ya había vivido algo más, le calaba mucho, es esta de que la vida no es la que uno se imagina, sino la que va aprendiendo a querer poco a poco. Esa calaba, porque mucha gente se identificaba con eso. Porque mucha gente, a casi todos en la vida, y me incluyo, nos toca disculpar ilusiones. Disculpar ilusiones, haber querido ser alguien, haber querido ser algo y no lograrlo plenamente, pero hacer otra cosa y sacarla adelante. ¿Y pedirse perdón a uno? No, sí, tal vez sí. Construir su historia patria de uno mismo y pedirse perdón y ir diciendo, Y aceptar esta es mi también. vida, aceptar, Esto es lo que esta es mi hay. vida y valorar lo que hay. Esto es lo que hay, Sí, con esto esto es lo que hay, algo, esto es lo mi que amor, hay, esto es lo que dice hay. Yokoi Kenji. Esto Esto es lo que hay, mi amor, y con esto hay que hacer algo. Después de pandemia pasaba algo y es que se acaba la ceremonia y nos metíamos en una sala y estaban los padres de familia todos conectados ahí y yo era el rector. Y empezaban a hablarme y se emborrachaban o tomaban trago y hacían preguntas, esto es una locura, ¿no? O sea, conectados todos los padres de familia que estaban graduando, por ejemplo, en una facultad de Derecho, tomando todo y conversando y en pandemia entre unos y todos con el rector. Yo dije, ¿esta vaina qué es? Poco surreal, ese mundo que ya quedó atrás. Alejo, obviamente, ya lo último, lo prometo. El amor, o sea, obviamente que aquí no podemos dejarte ir sin que nos hables un poquito Sí. de esa carta que vos le escribiste a tu esposa Carolina, que fue una carta Sí, súper sí. viral. Recuerdo,
Usted está muy preparada, mi amor. ¿No? Que yo estudié. Estudió y no me dijo. Recuerdo. No me dijo. No, fue una tarde. Yo estaba en medio de un tratamiento difícil de una quimioterapia. La quimioterapia me había producido una sepsis, una bacteria que se me había metido a la sangre y me tenían que poner un antibiótico. Yo me estaba sintiendo muy mal. Me estaba sintiendo maleja, lo digo aquí sin dramatizar las cosas más de la cuenta, como me estaba yendo la vida, ¿no? Mi esposa trabajaba en esa época en el gobierno y a mí tenían que venir a aplicarme el antibiótico a la casa. Y yo dije, le quiero mandar una carta, ¿no? Y le mandé una carta que era rara porque era una carta que llamaba cosas que me gustaría hacer, ¿no? Y las cosas que me gustaría hacer era bajar los dos caminando, dar la vuelta a la esquina, entrar al restaurante italiano y sentarnos en una mesa, pero no uno al frente del otro, sino a lo hippie, del mismo lado. Como nosotros. Y sí, nos así, nosotros. así. Y brindar, porque estar juntos es razón suficiente para brindar y brindar. Y así, decía cosas como esas, ¿no? Chistoso porque yo en esa época tenía una cuenta de Instagram, pero con muy poquitos seguidores. Era un álbum familiar. La veía mi familia y yo ponía fotos de mi hijo y la puse ahí y yo no sé, alguien la vio. Y se volvió viral. Se volvió viral y pues fue un momento íntimo que pues pasó a una dimensión que yo no quería, pero bueno. Y es el lugar común más importante de la vida, ¿no? Que lo que uno valora cuando siente que la vida que se está yendo no es ni el gran viaje, ni la gran fiesta, sino los actos cotidianos. Los días que uno tras otro son la vida, dice el poeta. Gracias. Gracias. Aquí, Sí. por favor, escríbenos algo. Sí. Gracias, Alejo. Muchas gracias. Gracias muy a chévere, ti. muy Vamos, emotivo. espero que Muy hayas emotivo. disfrutado esa entrevista así como nosotros la Por disfrutamos. supuesto, por supuesto. Yo sí creo Abrazo, que, ¿no? Abrazo. Yo sí creo que podemos cambiar un poquitico desde abajo, sí creo en la educación, creo profundamente en que puede haber una nueva generación más preparada. En la importancia de los profes. Creo en igualar la balanza, en que ahorita con tanta información que tenemos y el tema de ChatGPT, el tema de YouTube, el tema de la información está ahí para todos, ya no es solamente para una sola parte de la sociedad, y creo que se viene una generación mucho más preparada, sin tanto visaje. Y como la conclusión es que no está en manos del gobierno, no está en manos de nosotros, está en manos de los profes. Los profes son los que pueden cambiar este mundo. Hay que pagarles más. Completamente. Gracias.